Bueno, muy agradecido por vuestra presencia virtual y por vuestro acompañamiento digital. Pensé titular esta conferencia Freud, Anatomía de un genio, un título, o Freud, las claves del deseo, y últimamente he decidido por Freud, el triunfo del deseo, o de un deseo, el triunfo de un deseo. ¿Quién de ustedes no recuerda aquella historia fascinante, extraña historia que nos contaban en la infancia, de aquel niño misterioso que alguien, creo que era San Agustín, encontró a la orilla del mar solo, con una caracola entre las manos, y que al preguntarle qué hacía allí solo con la caracola, le dijo que estaba intentando verter en ella, en la caracola, todo el agua del mar. Y dicho esto, desapareció. Una historia misteriosa. Pues más o menos así, en una perplejidad semejante me he encontrado yo, al intentar abarcar los 83 años de la vida de Freud, con todos sus oleajes y sus mareas, sus pleamares y sus bajamares, en la caracola de una conferencia que más o menos no llega a una hora. Pues no he desaparecido, sino que estoy aquí y os invito a bogar mar adentro hasta que avistemos, que descubramos el iceberg, esa mole de hielo flotante, de la que solo vemos la cresta que se asoma por la superficie del mar, pero que se prolonga en inmensas dimensiones sumergidas y ocultas, capaces de romperle el corazón al colosal Titanic. Porque esta es la metáfora que elabora Freud para representar el descubrimiento central de su vida y de su obra, el inconsciente, esas dimensiones sumergidas de la mente, de las que no tenemos conciencia, pero que influyen en nuestras vidas, determinando insospechadamente muchos de nuestros comportamientos, de nuestras emociones, incluso de nuestras perturbaciones, y condicionando además nuestros mismos pensamientos, nuestras ilusiones y hasta nuestros deseos. Sabéis que la piedra angular sobre la que se alza todo el edificio de la obra de Freud, el psicoanálisis, es el descubrimiento del inconsciente y todo el sistema terapéutico y psicológico que elaboró a partir de este descubrimiento. Y es por este descubrimiento por el que el nombre de Sigmund Freud ha pasado a la historia de la humanidad como una de las personas más influyentes de todos los tiempos. Bueno, pues este importante descubrimiento se produce históricamente a partir de unas simples circunstancias coyunturales en las que se enlazan dos nombres. El de una joven con un trastorno de histeria, que ha pasado a la historia del psicoanálisis con el nombre de Anna O, y la de un médico eminente, que es el doctor Charcot. En el año 1885, a sus 29 años, consigue Freud una beca para realizar un deseo, un sueño largamente acariciado en su mente, que era la de ir a París a estudiar las técnicas de uno de los médicos más famosos de aquel tiempo, el doctor Charcot, quien se había especializado en el tratamiento de la neurosis, sobre todo de la neurosis histérica, de la histeria, que era la neurosis, diríamos, de moda en aquella época. Parece una frivolidad. Las neurosis son el resultado a veces de una serie de circunstancias sociales, culturales, etcétera. Hoy diríamos que la neurosis prevalente es la neurosis de angustia. Entonces, bueno, pues era la neurosis de histeria, que como todas las neurosis tiene un fuerte contenido de angustia, pero en fin, esto sería para... El doctor Charcot se había especializado en el tratamiento de la neurosis de histeria a través del hipnotismo. Llevaba Freud la pretensión de presentarle al maestro Charcot el caso de Anna O,
esa joven que a partir de la enfermedad y muerte de su padre había padecido una secuencia de alteraciones psicosomáticas histéricas muy espectaculares, incluso muy graves. Es una historia interesante que me da pena no tener tiempo de comentar aquí porque es fascinante también y además porque esta Anna Papen, no, Marta Pappenheim, Anna O, pues había llegado a ser pues una asistenta social, la primera asistenta social de Alemania y una de las pioneras en el movimiento feminista de aquel tiempo. Freud había conocido este caso por el doctor Breuer, que es quien le había tratado directamente a Anna O y que comentó con Freud las incidencias de su caso para clarificarse y para mejorar la actuación frente a él, y le iluminó a Freud en la línea de búsqueda y de investigación sobre la que fue construyendo piedra a piedra y golpe a golpe el edificio del psicoanálisis. Bueno, pues en Francia, en París, en el hospital de la Salpêtrière, asistiendo a las exhibiciones de Charcot, que efectivamente actuaba como un gran actor en un escenario, Freud realizó una doble clarificación, un doble descubrimiento, diríamos. Primer descubrimiento. Charcot demostró que sometiendo la influencia hipnótica a personas normales, les hacía exhibir los mismos síntomas somáticos que a sus pacientes histéricos. ¿Qué exhibían sus pacientes histéricos? Temblores, por ejemplo, parálisis, sensaciones corporales de picor, de calor o de frío. Y esto lo conseguía con solo introducirles la idea de estos síntomas o de darles la orden de experimentarlos por medio de las técnicas del hipnotismo. Con lo que Freud llegó a la conclusión, ya de alguna manera vislumbrada en el caso de Anna O, de que efectivamente existen síntomas físicos que no se deben a lesiones o alteraciones orgánicas o a otras causas químicas o físico-orgánicas, sino a actividades subterráneas de la mente. Bueno, esto lo sabemos y ya no crea el menor problema de comprensión, todos estamos de acuerdo. Pero entonces era algo insospechado, inaudito, sorprendente, increíble. Y el que esto para nosotros sea hoy normal y archisabido, pues lo debemos a Freud. Segundo descubrimiento de Freud. Charcot realizaba ante los ojos atónitos de sus alumnos experiencias de esta índole. Por ejemplo, a una persona que sufría parálisis de un brazo, se comprobaba primero que no era imposible moverlo. Lo sometía delante de todos los espectadores a sueño hipnótico, le daba la orden de que moviera el brazo y el paciente movía el brazo sin dificultad. Después, vuelto al estado de vigilia normal, ya despierto, no recordaba nada y volvía a hacerle imposible mover el brazo supuestamente paralítico. La conclusión de Freud, tras de muchas reflexiones derivadas de estas experiencias y completadas después con otras realizadas en otro lugar de Francia, en Nancy, con el entonces también famoso doctor Hipólito Bergheim. Bueno, la conclusión de Freud es que existe un sector del espíritu humano o de la psique o de la mente al que no tiene acceso la conciencia, por eso es inconsciente, donde se guardan las razones ocultas de nuestro comportamiento y los motivos ignorados de nuestras acciones y reacciones. Solamente llegando a aquel lugar se podría descubrir el motivo por el que aquella persona se castigaba a no mover el brazo y donde también se escondían esas órdenes impuestas por el doctor Charcot en estado de hipnosis de que el paciente o la paciente hiciera aquellos actos de los que después no guardaba conciencia. Y esto es lo que él denominó el inconsciente, un sector del psiquismo, de la mente, o una realidad psíquica, o una función psíquica, constituido por un conjunto de representaciones mentales reprimidas, es decir, fuera del campo de la conciencia,
pero que tienen una gran influencia en nuestro comportamiento como determinante fundamental casi o esencial de nuestra vida psíquica. Freud lo metaforizó con la imagen clásica del iceberg, con una pequeña parte visible sobre la superficie, que es la conciencia, esa parte le llamó el consciente, y con dimensiones insospechadas bajo las aguas, que es el inconsciente. En algún lugar le dice los continentes sumergidos de la mente. Obviamente, este descubrimiento de Freud vino a suponer una auténtica revolución cultural con respecto al conocimiento de la persona, del ser humano, y de todas las disciplinas que se ocupan de algún modo de su interpretación o de su comprensión o de la educación o de las manifestaciones del comportamiento. Por ejemplo, la pedagogía, lógicamente hubo que replantearla, la filosofía, el derecho. Esta persona ha sido consciente o no ha sido consciente, es responsable de sus actos, no lo es. La medicina, la moral, la historia, el arte. En el estudio y la comprensión de las relaciones humanas y de sus intenciones y motivaciones profundas, el inconsciente pasa al primer plano de interés, casi más aún que el consciente. Más que lo que yo digo porque he actuado, ¿qué es lo que se cosía y se fraguaba allí dentro de mi inconsciente para que yo obrara de aquella manera? Esa frase que hemos oído y repetido, no puedo comprender por qué obré de esa manera, o no era yo mismo el que hizo aquello cuando hice eso, pues ya empezaba a vislumbrar cuáles eran sus claves. En unas conferencias, tituladas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, que pronunció Freud en la sede del Colegio de Médicos de Viena, es donde hace la conocida consideración de las 3 humillaciones narcisísticas a la autocomplacencia que tiene el ser humano sobre sí mismo, las 3 humillaciones que había padecido sucesivamente la humanidad. La primera, la infligida por Copérnico, cuando dictaminó que la Tierra no es el centro del universo, sino que es una simple motita de polvo cósmico dentro de la polvareda de las galaxias estelares. Somos un poquito dentro de toda esta misteriosa existencia que constituye el universo y la creación. La segunda humillación le infligió Darwin al incluir a la humanidad en el reino animal y considerar que el hombre, el mono desnudo, aquel famoso libro de Desmond Monroe, pues eso, es un eslabón dentro de la larga cadena filogenética que viene desde los primeros ancestros de los primates, incluso casi de los peces, incluso de los peces. Y la tercera humillación, la tercera herida narcisística al orgullo humano, pues fue la de Freud, al demostrar al mundo que el yo personal no es el dueño total de sus propios actos y de su propio destino, sino que en gran medida es un siervo y un esclavo de extrañas fuerzas de la mente, fuerzas inconscientes, incluso incontrolables a veces. Esto supuso una verdadera revolución cultural, tan importante como lo fue quizás en la técnica, la invención de la rueda o de la máquina de vapor, o como lo está haciendo en nuestro tiempo los progresos imparables de la tecnología digital, que hacen que el mundo entero, tan distante, con tanta, bueno, pues de alguna manera se concentre en la palma de la mano, en el aparato de un iPhone, o delante de un televisor en una reunión familiar. Hasta entonces las filosofías clásicas pensaban que sólo había 2 estados de conciencia posibles: de inconsciencia o estado inconsciente, cuando la persona está dormida, o está desvanecida, o está drogada, o está en coma, pues está inconsciente; o el de conciencia o estado consciente, cuando la persona está despierta, en plena posesión de su inteligencia y de su razón. Se creía entonces
dueño o dueña responsable total de sus actos y de sus pensamientos. Se creía entonces. Desde esta convicción se había entendido y se había fundamentado la filosofía y la pedagogía y la moral y la religión y la historia y el derecho y la psicología. Hasta que Freud pone de manifiesto la influencia de mecanismos inconscientes, de razones y anhelos ocultos, subterráneos, que impulsan nuestros deseos, desatan muchas de nuestras emociones y determinan nuestro comportamiento. Y crea una ciencia para desvelar el inconsciente y para curar a las personas a través del inconsciente. Y esta ciencia es el psicoanálisis. Un conjunto de conocimientos sistematizados y elaborados, sometidos a pruebas y a experimentos. Bueno, esto sabes que es muy discutido, pero bien, vamos a dejarlo así. Si quieres, pues después, en una discusión, podemos hablar, comentar todo esto. Estas observaciones y conclusiones quedan bien explicitadas y resumidas en un texto de una de las biografías de Freud, Freud y el misterio del alma, de Georg Marcus. Dice así: con el psicoanálisis de Freud no solo se abrió un nuevo campo a la psiquiatría, sino que se revolucionaba toda la medicina. Más aún, los esfuerzos para sondear el alma humana llevaron a nuevas formas de ver la religión y la cultura, la educación y la vida familiar, la sexualidad, la filosofía, la interpretación del arte y hasta el funcionamiento del Estado. Las ideas de un científico rara vez han influido en su generación y en las siguientes, tanto como Freud cuando describe la anatomía del alma. Bueno, me anticipo, habría muchos más textos que aducir, pero no tenemos tiempo, estoy metiendo el agua del mar en una caracola. Me anticipo a algunas posibles objeciones. Que hay muchas ideas de Freud que son controvertidas, por supuesto. Que muchas de sus ideas y de su teoría está sobrepasada y son obsoletas, es evidente. Que otros de sus conceptos y de sus ideas han caído como hojas caducas de un árbol renovado y reflorecido, totalmente de acuerdo. Que muchas han sido sustituidas, mejoradas, completadas, está claro. Está claro que algunos enanos, encaramados sobre los hombros de un gigante, han podido ver mucho más allá, más avanzado, en el camino que ambos seguían. ¿Quién puede dudarlo? Si el mismo Freud lo tenía previsto y escrito en el último libro que dejó inacabado a su muerte, Esquemas del psicoanálisis. Pero dejadme que os cuente una alegoría. En una novela antigua de la escritora Ayn Rand, llevada al cine y protagonizada por el casi legendario Gary Cooper, la película creo que se llama El manantial, se cuenta la historia del hombre que inventó el fuego. Bueno, pues este hombre que inventó el fuego se quemó muchas veces mientras intentaba experimentar con su prodigioso invento. Y después, cuando se lo presentó a sus coetáneos y conciudadanos, estos se aterrorizaron, pensando que era un aliado de fuerzas infernales para destruirlo, y lo condenaron a muerte, carbonizándolo en la hoguera de su propio invento. Pero, concluye la historia, a partir de entonces, toda la humanidad se calienta con el fuego, se alumbra con el fuego y se alimenta gracias al fuego. Añadiré que Carlos Gustavo Jung, el famoso e importante psiquiatra suizo, fascinado por los descubrimientos del psicoanálisis y de los nuevos caminos que abría a su vida y a su profesión, aunque después rompiera con Freud y creara él su propia escuela, de gran vigencia también en la actualidad en muchos países de Europa. Pues Carlos Gustavo Jung, que era un hombre entusiasta y una gran corporeidad y que cantaba canciones de los Alpes con una voz extraordinaria, pues exclamó en uno de sus escritos:
quien haya llegado a conocer el psicoanálisis ha comido del fruto del paraíso y ha adquirido la sabiduría.